13 predicciones mundiales cumplidas en agosto 2023. Justin Trudeau se divorcia. Tras 18 años de matrimonio, el primer ministro canadiense Justin Trudeau y su esposa anunciaron este miércoles 2 de agosto la decisión de separarse. Sophie Trudeau, antigua reportera de televisión en Quebec, su provincia natal, ha acompañado a Justin en campaña durante 3 elecciones y ha defendido las causas de los derechos de la mujer. Algo va a pasar en Canadá y que tiene que ver acá el presidente Justin Trudeau. Lo veo de cabeza, algo va a pasar. Acá me sale, mira, esta carta, la carta del rey de espadas. Es una persona que le falta un tornillo a Justin. Revive el COVID-19. Nueva variante del COVID, denominada BA2.86. Solo se han reportado 9 casos en el mundo, 2 de ellos en Estados Unidos. Y los expertos afirman que esta variante requiere una vigilancia más intensa porque tiene más potencial para evadir los anticuerpos que Viene algo con gripe porque estoy como que un poco agripada. Petro y su vínculo con los narcos. Revela que parte del dinero que recibió su padre para la campaña es ilegal y él está siendo procesado también por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Y me indican mis cartas que quien está gobernando en Colombia no es Petro. Veo a una persona como de los NARCOS que está gobernando junto con Petro. Sí, esa es la energía que siento con estas cartas. Marines estadounidenses acusados de espionaje. Vaya escándalo militar acaba de estallar en Estados Unidos, luego de que 2 marines fueron detenidos al sur de California tras ser acusados de espionaje, pues se les señala de haber entregado secretos de las Fuerzas Armadas estadounidenses a oficiales de inteligencia chinos. Según lo publicado por el fiscal general adjunto estadounidense, Matthew Olsen, ambos marinos están acusados de traicionar la confianza pública y Esto del espionaje entre Estados Unidos y China y Rusia y países como Irán van a continuar. Corea del Norte también mete sus manos, Japón, India también. Evacúan Torre Eiffel por amenaza de bomba. La Torre Eiffel, uno de los monumentos más emblemáticos de París, que atrae a más de 6.2 millones de turistas al año, fue evacuada por personal de seguridad tras una alerta de explosivo. CETE, la organización que administra el monumento, dijo que expertos en desactivación de bombas y policías estaban registrando el área, incluido un restaurante ubicado en uno de sus 3 pisos. Mi guía espiritual me dice que tenga mucho cuidado con la Torre Eiffel, que tiene que haber ahí vigilancia, ¿sí? Sí, porque mira, no vaya a haber alguien con ideas retorcidas y prenda fuego cerca de la Torre Eiffel. Britney Spears se divorcia. Su relación con Asghari, de 29 años, haya llegado a su fin. Como todos saben, Sam y yo ya no estamos juntos. 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida. Pero no estoy aquí para explicar por qué, pero ya no podía soportar el dolor, sinceramente. Sí, esto es sobre, me parece que es Hollywood o tiene que ver con los cantantes, algo de eso. Una mujer rubia se divorcia, continúa esto de tema de divorcios. Hospitalizaciones por nueva variante de COVID. En materia de salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades alertan de un repunte en los casos de coronavirus, con un incremento en el número de visitas a emergencias e incluso hospitalizaciones. La recomendación es que la gente se vacune para aminorar los síntomas y la gravedad del virus. La nueva vacuna actualizada estará disponible entre septiembre y octubre. Viene algo con gripe porque estoy como que un poco agripada. Viene enfermedad. Veo a personas en hospitales. Veo a personas en camillas de hospitales esperando mejoras, ¿no? Veo acá algo que se está llevando en secreto. Estamos enfermando en silencio, como se diría, o sea, nadie nos está avisando, ¿sí? Terremoto de magnitud 6.1 en Colombia.
Un fuerte temblor sacudió una amplia zona de Colombia, incluida la capital bogotana, en donde decenas de personas evacuaron edificios de oficinas y restaurantes. El Servicio Geológico colombiano informó a través de X, antes Twitter, que el temblor ocurrió a las 12:04 horas local y tuvo magnitud de 6.1 grados. Colombia. Veo un sismo, atención, casi de magnitud 6 o de magnitud 6, entre 5.6 a 6.3. Fallece primer actor mexicano David Ostrowski. Del actor David Ostrowski por su sensible fallecimiento a los 66 años de edad. Así lo confirmó la ANDA, Asociación Nacional de Intérpretes, y será recordado por telenovelas como El vuelo del águila y La antorcha encendida. Y sí, veo aquí que una persona que ya está delicada de salud, del medio artístico de Televisa, fallece pronto. Sí. Inundaciones en Talca, Chile. Aquí estamos, Andrés, viendo cómo están evacuando a las personas. Hola, vecino, su nombre. Daniel Rodríguez. ¿Está damnificado en estos momentos? ¿Lo están evacuando? A mí. Vientos acompañado con lluvias también. Eso va a ser para el litoral de, Ecuador, Perú, Chile, tienen lluvias fuertes. Incendios forestales en varias zonas del mundo al mismo tiempo. Es una de las islas más bellas del mundo, pero el fuego no conoce las jerarquías. Y en Hawái ha dejado decenas de muertos. Desde Colpani hasta Santa Teresa, llegando a los límites de Mollepata, en Anta. Se ve. Y mira, si bien, como les estoy diciendo, los incendios forestales no los veo tan fuertes, pero si se tornan fuertes, ahí hay mano de otras personas, que ya sabemos quiénes son. ¿Sí? Otras personas con dinero, que están provocando, o que van a provocar que esos incendios, que no van a ser tan fuertes, pues que se tornen más fuertes. Fallece Prigozhin, líder del grupo Wagner, en un accidente de avión. Yevgeny Prigozhin, el líder del mercenario Grupo Wagner, que se rebeló contra el presidente ruso Vladimir Putin en junio, ha muerto en un accidente aéreo en Rusia. Según informaron medios locales, Prigozhin estaba en la lista de 10 pasajeros de la aeronave, ninguno de los cuales sobrevivió a este accidente. Les voy a explicar quién es exactamente Yevgeny Prigozhin. Él es un militar, un mercenario, que se ofrece al mejor postor. Es decir, como cuando uno está desempleado y a ver quién me ofrece más dinero. OTAN, BRICS, y él está así. En cualquier momento puede darle la espalda a Vladimir Putin y estar a favor de la OTAN. Vamos a estar escuchando también la caída de un avión, una avioneta, algo de eso, que tiene que ver con Rusia, o son personas rusas, algo así, también tiene que ver esto, porque es un accidente, algo que vuela por los aires y cae. No sé si esto va a ser en Rusia, pero las personas que ya, fallecen, veo que son rusas. Acá alguien del poder van a atentar contra su vida. Ataque con drones en Moscú, Rusia. Alguien que va a pagar una cifra exorbitante para mandar a buscarlo. En estos momentos siento como que ya lo están espiando. Le están espiando, le hacen seguimiento. Por eso es que de repente en algunas partes de Rusia van a ver próximamente como que drones, cosas extrañas.